Pues muy buenas tardes y bienvenidos a este directo sobre regulaciones técnicas de Fórmula 1 para para este año, para 2022. Y aquí a mi lado tengo a el señor director de GPcast, a Charlie Barzal. Muy buenas tardes, Charlie. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estamos? Pues ahí vamos, como nos dejan no- y nos permiten. No vamos mal, la verdad. De todas Eh, maneras, te tenía yo que estar escuchando. Ah, bueno, es que ahora estamos con un anuncio. Espera. amigo, el anuncio. Bueno, PlayStation. A ver ahora. a ver, hola Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jero? Vamos. Voy un poquito desfasado contigo, pero bueno, espero que nos apañemos. Sí, yo creo que sí. Iré controlando un poquito más los tempos y ya está. Quería agradecer también, antes de empezar el directo, a los nuevos seguidores. A Íñigo Barbado, Antonio P. 1988, Convese, Manu Calero F, Montagonus, 18 Santuki, gracias Adrián por seguirme, Imperian, Orbero, Cosas Raven, César Raven, Adnaporo 77 y Mario KFID. Y particularmente a alguien que no me esperaba, a mi hermana, que está también siguiéndome, Caro Garzón. Pues muchas gracias por el seguimiento. Bueno, Charlie, el, el anterior parte lo dejamos en. Voy a poner la imagen. Bueno, prácticamente. Vamos a ver si la ponemos. Eso es correcto aquí. Ahora. Dejamos la imagen de lo que se pretendía conseguir, ¿no? Básicamente, con esta nueva normativa, que era favorecer los adelantamientos y sobre todo el hecho de que los coches no pierdan esa carga aerodinámica que estaban perdiendo. Que empezamos, bueno, he dejado aquí este recuadrito de la imagen para explicarle a la gente que las diferencias que había con la normativa actual, ¿no? Y con la normativa de lo que se espera, ¿no? Para el año que viene, para el año que viene, para 2022, y una mejora sustancial, como estáis viendo, con respecto a lo que hay actualmente. La diferencia es que no va a ser esto realmente, seguramente será menor, pero si conseguimos que se quede ahí medio que, pues nos daremos con un canto a los dientes. Y por último, en el otro directo dejé esta imagen y se me olvidó comentar que el aumento del tamaño de los neumáticos y de las llantas va a provocar que la masa del neumático, del conjunto neumático más llanta, de la rueda, pues sea mayor que este año. En concreto se ganan alrededor de unos 2 kilos por rueda aproximadamente. Así que va a ser importante para los ingenieros tener eso en cuenta a la hora de diseñar las suspensiones. Básicamente, además, a la hora de diseñar los tapacubos, porque aunque la FIA da unas medidas mínimas y máximas, pero tú tienes también digamos un margen, ¿no? Para trabajar con ello. Y el tema está en que lo más importante en este caso es tratar de concentrar la masa lo más cerca del buje, lo más cerca que pueda del buje, o tratar de distribuir la masa de la manera digamos más equilibrada posible. Ya depende de lo que tú quieras conseguir. Y el tema va a ser bastante interesante porque además el agujero para refrigeración que se permitirá y una serie de aditamentos, eso la FIA los va a regular, pero hay cierto margen de maniobra para los equipos. Entonces al final habrá equipos que decidan una cosa, habrá equipos que decidan otra. No sé si tiene alguna duda con respecto a esto último, o si no, pues voy pasando ya a hablar sobre lo que nos interesa ahora, que va a ser la parte central del monoplaza, lo que es el fondo plano, perdón, el fondo del monoplaza y el cuerpo del monoplaza. Por mi parte, le puedes ir dando Vale. y ya vamos viendo. Bueno,
como bien sabéis, de este año, la normativa este año va a potenciar el uso del efecto suelo. Por lo tanto, lo primero que hay es un cambio en lo que es la fisonomía del vehículo, un cambio bastante importante. En el aspecto del fondo, ya hay que olvidarse de la palabra fondo, de las palabras fondo plano, lo que antes denominábamos siempre el fondo plano, y los bargeboard, todo la parafernalia de bargeboard, fondo plano, difusor, todo eso ahora hay que olvidarlo. Todo este concepto ahora cambia totalmente, radicalmente, y se vuelve a algo que ya se experimentó a finales de los 70 y hasta el año 82, que fue el último año en el que se usó este tipo de digamos de diseño, que es el uso del efecto suelo. El efecto suelo siempre está presente en todos los monoplazas, siempre ha estado presente. Es decir, estos últimos que hemos visto y desde que los monoplazas utilizan aerodinámica y desde que se empezó a utilizar realmente el efecto suelo, los monoplazas siempre han estado funcionando bajo el efecto suelo. Lo único que ocurre es que se ha limitado muchísimo el uso del efecto suelo. Charlie lo sabe mejor que yo. En el año 82, a finales del año 82, ya se prohibió el uso del efecto suelo debido precisamente a que bueno, se volvió bastante peligroso. Voy a poner una imagen para ilustrar, una imagen hecha con ANSYS de un fondo del uso del efecto suelo de aquellos coches de los años 80. El tema está en que los colores azules, cuanto más azules son, más depresión o más, digamos, más menor presión hay, ¿no? O más baja la presión, presiones negativas. Como veis, si el efecto suelo está bien hecho, si se hace bien, que es la parte de arriba, la presión negativa debe aparecer a la parte al principio del fondo del monoplaza y luego ir disminuyendo esa presión gradualmente hasta que aumenta en la parte final del fondo del monoplaza. Luego después el ala posterior vuelve a tener también, digamos, menor presión, también para lo mismo, para poder generar carga ese ala posterior. El efecto suelo, o este uso, mejor dicho, potenciado del efecto suelo, lo que permite o lo que realiza es que puedas usar alas más pequeñas. Y al usar alas más pequeñas o al no necesitar unas alas tan potentes, pues reduces la resistencia aerodinámica que genera el monoplaza. Y por lo tanto, pues consigues un monoplaza más eficiente. El tema aquí en esta imagen que os estoy enseñando es que cuando no se hace bien ese uso, cuando no se diseña bien, puede ocurrir un problema, y es que en el fondo se generen altas presiones que harían que se eleve el cuerpo del monoplaza y por lo tanto se malogre todo ese uso del efecto suelo y por lo tanto haya que usar alas con mayor incidencia. Es algo que ya le ocurría a los coches en los años 80 y a finales de los 70, y sobre todo por un tema que estuvimos hablando en la primera parte, que Charlie creo que recordará, que el tema está en que cuando un vehículo, su balance aerodinámico se pierde, ¿no? Ese equilibrio aerodinámico pues puede generar esas altas presiones en el fondo del monoplaza. En el caso de estos coches ocurría que con los baches las suspensiones no estaban tan bien trabajadas como se trabajan hoy día, y entonces ocurría lo que estáis viendo en la imagen en la parte inferior, que es, en vez del color azul en toda esa zona debajo del pontón, se ve color verde y color amarillo. Lo que está ocurriendo es que está entrando aire a mayor presión en la parte inferior y por lo tanto se está perdiendo ese efecto suelo. Y claro, Es eso... que esas suspensiones, Jero, eran tablas, Claro, prácticamente. ese es el problema. Necesitaban además de circuitos que fueran totalmente planos, totalmente lisos. Y eso realmente era poco menos que imposible. Hoy día, circuitos modernos, que también cuesta trabajo encontrar, que sean totalmente planos, pues imagínate en aquella época. Era poco menos que imposible. Pero ya digo, Al hilo de esto, Jero, sí, al hilo, una pregunta sobre esto. Ahora vemos cómo se atacan los pianos sin piedad. sí. Con esta filosofía de coches, ¿se va a poder seguir atacando porque te lo permita la suspensión o... A ver, aquí hay un tema que la FIA precisamente va a seguir exigiendo la altura libre mínima al suelo de 50 milímetros.
En aquella época, en estos años de primeros del efecto suelo, no, al principio no se exigía una altura libre mínima, luego después la FIA sí exigió los 6 centímetros famosos, que luego después Gordon Murray se encargó de reírse de ellos, de reírse y demás. Pero es verdad que la FIA va a exigir esa altura libre mínima al suelo. Entonces, digamos que por ese aspecto te puedes permitir ciertos lujos. Ahora veremos, la pregunta está muy bien hecha porque realmente sería un problema. Tal y como estoy explicando ahora mismo lo que es el efecto suelo, ese Venturi que generamos ahí en el canal inferior del vehículo, tendría un problema al pasar por un piano porque el coche se elevaría y por lo tanto al haber más altura se gana presión. Al ganarse presión, pues ya se sabe, el coche perdería parte de esa carga aerodinámica generada y sería un problema. Pero con los coches modernos, las tecnologías actuales, como he dicho antes, de suspensiones y demás, y sobre todo el diseño que ha previsto la FIA en la normativa, aparte de lo que encuentren los ingenieros, no va a haber ningún problema en que se ataquen los pianos y en el uso del rake, que es algo que me han estado preguntando este tiempo y el rake va a seguir siendo importante. Quizá no tan primordial como lo ha sido hasta ahora en el diseño del vehículo, pero sí va a seguir siendo importante el uso de, o sea, dependiendo de la filosofía que tengas, inclinarlo más hacia adelante, no inclinarlo. Va a ser bastante interesante ese uso del rey, esa filosofía que utilice cada equipo. Por cierto, que he visto que han entrado nuevos seguidores, pues bienvenidos al canal, chicos. Espero que os entretengáis y que os entretengamos entre Charlie y yo. Voy a pasar a la siguiente imagen para explicar un poquito qué es lo que pretende la FIA este año. Y he cogido una foto del Alpine de este año y he dibujado esas zonas azules que básicamente van a ser los grandes cambios que va a haber en el fondo del monoplaza. Lo que antes era el fondo plano, ahora no va a ser plano. Ahora el fondo va a tener una tabla de control de desgaste como ha tenido hasta ahora, que va a ser más estrechita, si no recuerdo más, de 450 milímetros de anchura. Y lo que van a intentar hacer los equipos, cada uno va a tener una filosofía, porque es verdad que la FIA no delimita el tamaño de esos canales, pero sí se van a intentar generar dos canales simétricos en el fondo del monoplaza. Los canales empezarían a dibujarse en la zona azul donde he dibujado en la zona del bargeboard del Alpine. Bueno, pues a partir de ahí, como veis, esa sería la entrada de aire propiamente dicha, con un área de entrada bastante mayor. Luego se iría estrechando, iría bajando la altura de ese canal y sería la zona, se calcula que debe de ser en la zona por detrás del piloto. Si trazáramos una línea perpendicular al vehículo, tal y como lo estamos viendo de lateral, o mejor dicho, un plano que seccionara el vehículo en la zona por detrás del piloto, ahí es donde debería de estar el área mínima que va a formar el canal con respecto al suelo, donde realmente se va a generar el Venturi que nosotros queremos, ¿no? El que interesa. A partir de ahí, gradualmente, porque el uso o el potenciar el efecto suelo, lo que conlleva es que los difusores ahora cambian su función. Antes el difusor en el coche que estáis viendo, si yo no hubiera dibujado no hubiera dibujado esas áreas azules, lo que se vería básicamente sería una tabla y el difusor empezaría a partir del eje trasero, a partir de un poquito más adelante del buje trasero, empezaría a elevarse. En un coche con efecto suelo eso no es posible hacerlo así. Entonces, al usar los canales, lo que tiene que hacer el ingeniero proyectista es empezar a hacerlo más grueso el canal o a ampliar el canal muchísimo más adelante. Estamos hablando de una zona, aquí lo he dibujado muy corto, pero sería un poquito más adelante, donde empieza la A de Alpine en la zona de la tapa del motor que está dibujado en rojo, que pone la A de Alpine. Bueno, pues más o menos por ahí debería de empezar ya poco a poco, gradualmente, a elevarse. Y el difusor ahora va a ser, digamos, la salida del difusor va a ser ahora bastante más alta de lo que ha sido hasta ahora. Van a ganar 150 milímetros, si no estoy equivocado, en lo que es altura.
Entonces la diferencia de área de entrada y de área de salida va a ser mucho mayor. Y la FIA permite, en este caso, para que no haya un problema con ese funcionamiento, permite que el canal se dibuje de una manera más suave. Es necesario que sea más suave, que no sea tan radical, porque puede ocurrir el fenómeno de desprendimiento de la capa límite. Cuando el aire deja de fluir de manera en flujo laminar, ¿no? Y ocurre el desprendimiento de la capa límite, lo que ocurre es que hay moléculas de aire que tratan de volver por el mismo camino que han seguido anteriormente. Y eso es un problema, porque lo que hace es aumentar la presión. Y tú lo que no quieres precisamente es aumentar la presión en la parte inferior del monoplaza. ¿Cómo lo evitas? Pues con formas mucho más suaves que sean más fáciles de imitar por parte del aire que circula por debajo del coche. Una pregunta, Jero. Sí. Has dicho que el fondo plano sería simétrico, los dos túneles. Sí, ya no sería fondo plano, claro. Ya sería realmente lo único. Bueno, sí, del fondo del coche, Sí. perdón. Vale, y ahora te pregunto, ¿limita la FIA el número de fondos planos que puedes usar al año? Pues eso sí que es verdad que no queda claro en la norma, porque Vale, realmente... te digo por qué. Mm, Por ejemplo, me viene a la cabeza Monza. Monza es eminentemente curvas a la derecha muy rápido, sí, sí. muy rápidas. Sí, realmente solo hay dos lentas que son Sí. las ¿Se variantes. podría hacer un fondo asimétrico que ayudara Sí, sí, te entiendo. en esas curvas a derechas? Lo que sí se puede hacer, si el fondo realmente, la FIA lo que sí dice es que la tabla de control de desgaste tiene que ser simétrica totalmente. Son los 450 milímetros que he dicho antes. Ujú. Como tu coche luego está limitado por la anchura propiamente dicha, entonces los canales tienen que ser, entre comillas, simétricos, o deberían de ser simétricos, porque puede ser que desequilibre el monoplaza aerodinámicamente. Si un canal es más estrecho que el otro, perdón, más estrecho no, tiene menor anchura, digamos que tiene, Sección. sí, menor sección que otro, podría ocurrir que el monoplaza se desajuste. Es Vale, como cuando un piloto sufre una rotura en el fondo plano y pierde puntos de ya. carga y el coche se vuelve un poco difícil de conducir. En este caso ocurriría lo mismo. Si tú a O un... sea, que en el fondo es un poco aquello que decimos de, el alerón de este funciona, trae que me lo pongo aquí delante y ya está. No. No, no, Al no, no. final es todo un conjunto y no valdría, vale, vale. Correcto, sí, no. Lo que sí se hace normalmente en este tipo de circuitos es trabajar con los reglajes de suspensión, con las geometrías de Ujú. suspensión. Se cambian, se inclina, se cambian las caídas de la parte derecha con respecto a la izquierda. No es como en la Indy 500, que es muchísimo más radical todo eso y a simple vista se puede observar que cada rueda tiene unas geometrías diferentes, pero sí se hace normalmente, si hay más curvas a derecha que a izquierda y esas curvas a derecha además son muy importantes, se trabaja precisamente los reglajes de suspensión para que el coche sea muy bueno precisamente en esas curvas. No, y a otras se sacrifica un poquito las prestaciones del vehículo. El tema, ya digo, el fondo ya deja de ser fondo plano, en resumen, ¿no? Y hay dos canales. Como he enseñado en el coche anterior, en el diagrama hecho por ANSYS del coche de los años 80, que también era lo mismo, eran dos canales, como una ala invertida. Pues, Ujú. pues aquí igual. Aquí hay dos canales que tienen que ser simétricos o deben de ser simétricos. Sí es verdad que se podría jugar a lo mejor con cierta asimetría, más que en el tamaño, sí quizá en la posición o en la forma, pero no lo termino de ver por el tema ese, de que el piloto tiene que estar cómodo. Y, y si el piloto no está cómodo, al final no te sirve de nada introducir toda esa parafernalia o todas esas cosas. Así que voy a pasar a la siguiente imagen que quería enseñar. Aquí está. Ahora vamos a explicar por debajo del monoplaza qué es lo que pretende. Esto es un diagrama que presentó la FIA en 2021, que yo prácticamente son muy sutiles mis modificaciones, como podéis observar en el fondo del monoplaza. Lo que estaba explicando
Esa línea amarilla que he trazado en discontinuo es básicamente donde aproximadamente se va a generar el Venturi, el Venturi principal, el que va realmente a hacer que el monoplaza sea capaz de pegarse al suelo, entre comillas. Los famosos strikes que la FIA obliga a colocar, ellos lo llaman fence, básicamente son barreras. Y la última, la exterior, es la que la FIA además va a permitir colocar... Vamos, la han diseñado, mejor dicho, para que los equipos tengan también otra zona más para colocar publicidad. Va a ser, también se ha tenido en cuenta ese detalle, ¿no? Y Ujú. el diseño del fondo va a ser diferente con respecto a los coches actuales, porque el inicio del fondo no va a ser como hasta ahora con la famosa bandeja del T, que se llamaba, que si os fijáis en un coche... En el Alpine es que en la foto no creo que se viera bien. Si os fijáis en los coches de Fórmula 1 hasta ahora, en la parte inferior del cockpit del piloto se veía una especie como de quilla con una extensión del fondo plano que se llamaba la bandeja del T. Era una zona cuadrada por delante de lo que es Ujú. de donde terminaba el fondo. Esa zona desaparece. Y ahora la sustituye una quilla propiamente dicha, mucho más parecida a la que utilizan los barcos, que se ha usado también en otros coches con efecto suelo a lo largo de muchos años, para dividir el flujo de aire que va agua abajo por la parte inferior del morro. Muy importante ahora el diseño de toda la parte delantera, como estuvimos explicando en la primera parte, precisamente para que ese aire vaya lo mejor dirigido posible, con la mayor energía posible, y esa quilla se encargará de dividir el flujo por igual, al lado derecho o al lado izquierdo. Esas líneas rojas que he dibujado así tan mal como tirabuzones son los vórtices que se van a generar en la zona de las pletinas verticales, de las fences como la ha denominado la FIA, de las fence. Y lo que el trabajo que van a realizar esas pletinas curvadas que se han visto en los modelos que ha presentado la FIA inicialmente, y cada equipo luego tendrá que modificar, hará pequeñas modificaciones en esa zona. No, la FIA no deja mucho margen en esa zona concretamente, pero sí hay ciertas lagunas, o podríamos decir zonas grises. Por ejemplo, luego después lo explicaré, pero ya adelanto que la zona de unión de esas pletinas con la parte superior del fondo no está muy bien definida en la norma. Veremos a ver ahí qué es lo que se prepara cada uno, porque incluso se podría hacer como, digamos, como refrigeración, entre comillas lo de refrigeración, luego no es refrigeración, es aerodinámica, pero se podría usar para generar otro Venturi adicional, se podrían hacer muchas cosas. Pero bueno, no me lío. En el caso de esos strikes, de esas pletinas verticales, que van a ir curvadas precisamente para generar vórtices que pretenden que el aire coja energía, porque claro, el aire mientras va chocando con diferentes superficies, el aire va perdiendo energía y va siendo cada vez más lento. Entonces yo lo que quiero es que el aire circule más rápido. Los bargeboard actuales lo que hacían era sacar mucho de ese aire sucio hacia afuera, pero ahora como no voy a disponer de esos bargeboard, tengo que idear otro sistema. El sistema es darle a ese aire, volver a darle energía. Esos vórtices se generan de manera que lo que hacen es que el aire, en vez de ir hacia afuera, gire hacia adentro y vaya hacia la zona de la plancha. Pero como se va a encontrar con que ahí hay un canal con forma cóncava, el aire va a seguir el camino del canal. Y la zona más baja del monoplaza va a ser aproximadamente en esa línea amarilla que he trazado. Puede ser ahí, puede ser un poquito más atrás, depende de cada equipo lo que pretenda. Va a ser un área aproximada, no muy grande, pero sí un área aproximadamente a lo mejor de, ¿qué digo yo? 200 milímetros de longitud hacia atrás en el vehículo, 300, 400, no creo que es mucho más grande. Y ahí es donde se va a generar el Venturi, y ahí es donde la FIA exige que el monoplaza tenga los 50 milímetros mínimos exigidos de altura libre al suelo. Es decir, que el resto del monoplaza, el resto del canal del monoplaza, el resto de la plancha, todo el resto de todo el monoplaza no puede estar por debajo de esos 50 milímetros. No puede haber ninguna zona del monoplaza. Imaginemos que fuera esa línea donde yo voy a generar el Venturi. Bueno, pues no va a haber ninguna zona del monoplaza que tenga una altura libre al suelo menor de 50 milímetros fuera de lo que es esa línea. Y así
la FIA quiere evitar que haya ciertos trucos aerodinámicos y zonas con las que se pueda jugar con otros Venturi, para que solo haya un Venturi principal. Luego habrá un Venturi secundario que se generará un poco más adelante de la rueda, donde dije que va a iniciar la subida, la rampa hacia el difusor. Pues ahí habrá un Venturi secundario que será menos potente, pero el principal, ya digo, estará en esa zona, y por eso es importante generar que esos vórtices se generen de una manera correcta, que vayan hacia el interior del monoplaza, que no traten de irse hacia afuera, y, y así poder generar mayor depresión en esa zona. Y luego, bueno, pues como veis aquí, los dos canales principales, ya digo, aquí esto es una recreación en la que ellos han decidido que los canales sean así, pero también podría darse el caso de algún equipo que quiera hacer plana la zona donde se hace el Venturi. De hecho, en Indy se ha hecho durante muchos años el uso del efecto suelo, menos potenciado que este que se va a ver en los Fórmula 1 actuales de este año, pero sí se han utilizado ciertas zonas planas para, digamos, porque es algo más sencillo controlar el flujo de aire inferior si tienes la posibilidad de hacer un área mayor de Venturi. Ya dependerá de los equipos. Por eso he dicho hace un ratito que el rake que vaya a usar cada monoplaza también va a variar en función de lo que los equipos pretendan, de dónde van a generar ese Venturi, si lo van a adelantar, si lo van a atrasar, si quieres que tu coche sea más subvirador, si quieres que sea más sobrevirador. Ya hemos visto que Red Bull, al usar un rake muy elevado este año, pues el coche era mucho más ágil en curvas lentas que el Mercedes. Sin embargo, luego tenía otros inconvenientes, como era un coche más rabioso, ¿no? Y más impredecible quizá en ciertas situaciones, y más sobrevirador que el Mercedes. Así que, en principio, ya digo, el objetivo de la FIA es intentar que los equipos más o menos controlar donde generan el Venturi. Lo que pasa es que ya veremos a ver lo que ocurre. Como he dicho antes con las strikes y eso, hay cosas que no están muy claras. Lo que he dicho, y ahora os voy a enseñar una imagen de IndyCar. Lo que he dicho antes del uso del efecto suelo en IndyCar, como veis, el fondo es plano, tiene las dos aberturas esas y con una especie de perfil aerodinámico colocado justo del revés, que es precisamente para energizar el flujo que va por debajo del fondo, para darle más velocidad. Y lo que se hace es que el aire, como veis, los canales empiezan bastante más adelante del eje delantero. Tiene dos canales, van a ser menores de lo que va a ser en el Fórmula 1, pero es para que os vayáis haciendo una idea de cómo pueden ser los fondos del año que viene. Y los canales estarán hasta la parte delantera, al contrario que aquí en este coche, que lo veis boca abajo, que está de manera distinta, pero como veis también ya no dispone de bandeja del T. La plancha principal de control de flujo, de altura que se coloca, para que no haya siempre partes por debajo de esos 50 milímetros, como veis termina en una especie de quilla, al contrario que los Fórmula 1 actuales, que terminaban en la bandeja del T. Tienen la misma quilla, pero alargaban el fondo por delante de esa quilla. Ahora no, ahora terminarán más o menos así, como se está viendo aquí en la imagen. Y quería enseñaros también, porque esto no es nuevo, o sea, quiero decir, me ha parecido muy curioso y lo he comentado antes de la retransmisión con Charlie, que hay un coche de la Champ Car del año 2006, si no estoy equivocado, el Panoz. Bueno, esta es una versión de Panoz del mismo chasis, Panoz DP01, que se usó en otras competiciones, en la Fórmula Nippon. Y este coche, si os fijáis en la imagen arriba a la izquierda, pues tiene unos aditamentos muy curiosos debajo de los pontones, que son esas strakes de las que os he hablado antes, que básicamente la Fórmula 1 en su diseño, pues digamos que cuando se dice que en ingeniería está casi todo inventado, es que realmente lo está. Y al final, detalles, cositas que se usaron en el pasado, hace 20, hace 30, hace incluso 50 años,
pueden volver a ser de actualidad o se puede volver a usar. Y en este caso me pareció muy curioso cuando la Fórmula 1 presentó sus diseños que precisamente las Strikes estaban presentes en este coche ya. Y la función es exactamente la misma. Es dividir y generar vórtices, dividir el flujo y generar vórtices para energizar el flujo que va justo por debajo del monoplaza. Si hay alguna duda o... Así, así a bote pronto, Jero, ¿un coche con efecto suelo es más crítico al límite o no? Depende muy mucho del equilibrio aerodinámico que tenga. El problema del coche con efecto con efecto suelo potenciado, ¿no? Claro, un coche con fondo plano también funciona con efecto suelo, lo que pasa que es menos potente. Mm. El- la explicación es la siguiente: las alas, el ala delantera y el ala trasera, son elementos que son más fáciles de controlar a la hora de generar carga aerodinámica. Se sabe que mediante experimentación que a partir de ángulos de inclinación de alrededor de 20 grados, 20-23 como mucho, ya empieza a haber desprendimiento de la capa límite y empieza a haber problemas. Es decir, no entra en pérdida el ala, pero está cerca de entrar en pérdida. Entonces el ingeniero sabe perfectamente que no debe de llegar a esas inclinaciones. Es fácil, entre comillas, ¿no? Y nunca busca ese límite. Sin embargo, con el efecto suelo no ocurre eso. Con el efecto suelo tú puedes pegar el coche todavía más, ¿no? Es decir, estrangular más el flujo de aire, todo lo que te permita la normativa. Y si el coche está bien diseñado, en principio no debería de tener problemas. Pero el grave problema o la gran complicación es que realmente cuando el coche está en movimiento y sobre todo a alta velocidad, un bache, una irregularidad grande, incluso un problema con viento lateral, pues Mm. podría dar al traste con esa generación de depresión, ¿no? Y aumentar la presión en la parte inferior del monoplaza y por lo tanto el problema aquí es que se genera en una zona crítica del monoplaza que está bastante cercana a su centro de gravedad. Y al estar bastante cercana a su centro de gravedad, pues estamos, estamos entrando en un problema serio para el piloto. Así que sí, un coche con efecto suelo a priori podría ser más crítico, pero luego hay cosas que se hacen precisamente para quitarle ese nivel de ese nivel crítico, ¿no? Que puede tener el coche, hacerlo un poco más progresivo, un poco más predecible. Vale. Y luego a nivel de pilotaje, eh, contravolante, etcétera, que siempre es un poco más. Es verdad que estos monoplazas ya son muy largos Sí. y cada día más complicado que ocurra esto, pero en esas situaciones de tener que hacer un contravolante y demás, eh, ¿afecta, es distinta la sensación que va a tener el piloto o no? Prácticamente muy parecida, porque estamos hablando de un vehículo que va a estar muy bien equilibrado en cuanto a su en cuanto valga la redundancia, al equilibrio aerodinámico. Como tanto el ala trasera como el ala delantera van a seguir estando a bastante distancia, y como el Venturi que se pretende generar, como he dicho antes, va a ser por la zona de donde termina el chasis del vehículo, más o menos aproximadamente por detrás del piloto, pues realmente tienes un equilibrio más o menos aceptable. Entonces, el comportamiento va a ser muy parecido al de los coches de este 2021. Que como hemos visto cuando ha habido pilotos que se han encontrado muy al límite, son coches que claro, son muy estables, pero cuando llegan al límite es muy difícil sujetarlo, entre comillas. Ah, Entonces, las reacciones no van a ser diferentes a las de este año. Quizás sí, al principio, cuando los coches no estén tan bien puestos a punto, se van a ver bastante, seguramente se van a ver bastantes salidas de pista, se van a ver bastantes trompos y problemas, porque los coches no van a estar afinados al principio, pero conforme luego ya se vayan afinando, seguramente no va a haber ningún problema. Con respecto a lo de la longitud de los monoplazas, este año son algo más cortos, pero son 12 centímetros prácticamente lo que van a perder de batalla. Así que sí, son más cortos, pero no tanto. O sea,
porque si los coches de este año no tenían limitada la batalla, Mercedes concretamente va a tener que recortar 14 centímetros, me parece, de su batalla. ¿Tanto? Sí. Joder. Sí, por lo menos 12 o 14. Y otros equipos como Red Bull o como Alpine van a tener que recortar menos. A lo mejor van a ser de 6 a 8 centímetros. Entonces, pero todos, absolutamente todos van a tener que recortar porque no sé, no lo he mirado, es verdad que tenía que haberlo mirado. No sé si hay algún equipo este año que haya estado por debajo de 3600 milímetros de batalla, pero creo que no. Y si ha habido alguno, ha tenido que ser en 3500 y pico, es decir, que va a ganar a milímetros, que eso tampoco se va a notar tanto. Pero va a haber equipos como Mercedes concretamente y Aston Martin que van a tener que recortar bastante la batalla del coche. Y eso también Aston por... Martin. Sí. Muy parecido al Mercedes. No. No, hombre, no. Eso tiene que ser Ah, un error. hombre, que no son iguales. Ah, qué casualidad. Pues eso. El caso es que sí, que todas las batallas se van a ver recortadas y eso pues va a afectar también al tamaño de los coches. Mm. Iba a enseñaros el Panoz con un poco más de eso. He dibujado aquí también cómo se ve el flujo inferior. Y realmente, ya digo, los Fórmula 1 van a ser parecidos. Si tenéis como curiosidad, os comento. Esto era una forma de diseñar bastante usual en aquellos años. La suspensión, el brazo inferior de la suspensión, se hacía una extensión en el chasis del vehículo, porque esto es básicamente el chasis. Se hace una extensión de suficiente longitud, con forma lo más aerodinámica posible, que afecte lo menos al flujo, para anclar los brazos de suspensión a la parte inferior del vehículo de manera paralela al suelo, o lo más paralelo posible al suelo. Es lo que Mm. se denominaba V-Kill, era el diseño tanto en Fórmula 1 como en otros monoplazas, y lo que buscaba era simplemente hacer los brazos inferiores paralelos al suelo. Eso luego ya con las normativas posteriores y demás, los diseños fueron cambiando y ya no era necesario hacer este tipo de aditamentos porque la suspensión se colocaba de otra manera y se buscaban otra serie de cosas. En el caso del Panoz, como veis, he puesto ahí la división del flujo, va a ser mediante la quilla, como se ha hecho siempre. Eso ocurre tanto en los coches del año pasado como este. Lo que pasa es que ya digo que el fondo no se va a extender de esa manera como se ha extendido hasta ahora. Y las entradas de aire, como estáis viendo, van a ser parecidos a lo de los Fórmula 1 de este año. Lo que pasa es que los Fórmula 1 van a ser más exageradas, esa diferencia de área de entrada y de área de paso luego por la parte inferior. Y ya digo, los strikes, las pletinas que se colocan ahí a la entrada, básicamente es para eso, para generar un vórtice que gire en el caso de la zona izquierda en sentido de la aguja del reloj, y lo que hará es pegarse a la parte interna del monoplaza, y en la parte derecha girará en sentido contrario a las agujas del reloj y se pegará también a la parte interna del monoplaza, para que el aire no trate de escaparse y se malogre el efecto suelo. En el caso del Panoz, tengo la otra imagen aquí. La parte trasera del Panoz era también, para que veáis, esos son los dos canales que están señalados con los circulitos en rojo en discontinuo, y el difusor que va en la parte central. Este diseño era diferente a lo que la Fórmula 1 va a hacer este año, pero para que os hagáis una idea. Como veis, es mucho más estrecho en la parte delantera del vehículo y luego se va haciendo cada vez más ancho. Y básicamente este diseño concreto se hizo también para lo mismo, para intentar mejorar los adelantamientos, para que no hubiera tanto efecto lavado en la fisonomía del monoplaza y sobre todo en la parte inferior, y que Mm. el aire no moleste al piloto que va por detrás. Digamos que para que el piloto que va por detrás pueda pegarse un poco más al de delante en curvas rápidas, tenga confianza y tenga apoyo aerodinámico para poder hacerlo. Y el diseño va a ser parecido, ya digo, al de los Fórmula 1 actuales, salvo que el difusor sería todo el conjunto. Los túneles acabarían en un difusor enorme, que ahora después enseñaré las imágenes del túnel de viento, y no serían, los dos canales no estarían diferenciados con respecto al difusor principal. Es decir, todo sería un conjunto que luego se uniría bastante por delante de las ruedas delanteras,
y se iría haciendo gradualmente cada vez más alto hasta que llegue a una altura superior a la de los difusores de este año. Pero esta imagen del Panos me pareció bastante ilustrativa de lo que se va a buscar este año. Es verdad que este diseño no está tan optimizado como va a estar Fórmula 1, pero es bastante ilustrativo de lo que se busca, de lo que es el uso del efecto suelo propiamente dicho. Y ahora iba a enseñar las imágenes del túnel de viento. Bueno, primero de la parte delantera. Ahí. Eso es. He dibujado en amarillo lo que sería... Esa sería la barrera principal, el strike principal, que los equipos van a aprovechar para colocar publicidad seguramente en esa zona. Esa curva amarilla que va dibujando sería cómo va cambiando la sección de entrada hacia la parte inferior del monoplaza, y luego la tapa motor con las curvaturas también cambiadas. ¿Por qué el pontón ahora tiene que ser más ovalado y la FIA ahora ya, digamos que ha abierto la mano con el famoso artículo en el que decía lo del radio 75? Era una obligatoriedad de la FIA de que las curvas en la zona de la tapa de motor y en la tapa de los sidepods, de los pontones, el radio de curvatura tenía, los radios de acuerdo con respecto a diferentes superficies tenían que ser de 75 milímetros como mínimo. La FIA ha abierto la mano ahora con eso. Si la superficie es cóncava, la FIA permite que... espérate, que lo tengo por aquí. Si la superficie es cóncava, la FIA va a permitir que sea mayor de 75 milímetros. Puedes hacerlo de 75 si quieres, pero si quieres hacerlo mayor, también puedes hacer un radio mayor de 75 milímetros. Y si la superficie es convexa, si en cambio vas a hacer una superficie convexa, ahora la FIA obliga, o digamos que permite, que pueda ser de 50 milímetros, que puede ser menor de esos 75 milímetros, de 50 o mayor de 50. Ya depende de lo que el proyectista pretenda o quiera o le venga bien. Entonces eso va a ser muy interesante porque la fisonomía de los monoplazas va a cambiar bastante. Lo que es el cuerpo del monoplaza, desde el cockpit, lo que es la tapa de motor, lo que son los pontones. Y por una razón, por eso que acabo de explicar, del radio de 75 milímetros, y también porque los canales que se van a crear en el fondo van a exigir que los pontones tengan que cambiar su fisonomía, porque claro, si yo meto el canal, el pontón tiene que cambiar porque yo lo que no quiero es que el pontón estropee todo el uso del efecto suelo. Entonces tengo que cambiar esa fisonomía para dejar hueco al canal para que pueda funcionar perfectamente todo el fondo. Eso también ha hecho que la FIA ahora haya un cambio también de normativa y que ahora la FIA permita ciertas cosas que antes no ha permitido durante estos años atrás. Claro, en aras de que los coches no se rompan. Ahora explicaré por qué todo esto. Pero ya digo, el radio 75, la normativa ha cambiado y ahora ya se permite que sea mayor de 75 milímetros en el caso de curvas cóncavas, y en el caso de curvas convexas puede ser de 50 o mayor de 50 milímetros. Por cierto, a quien ha venido muy bien esta norma es al equipo Alpine, porque esa famosa entrada joroba de aire en la parte superior del monoplaza, gracias a esta normativa la pueden hacer con mucha más tranquilidad sin temor a ser sancionado porque no pueden hacer o a ser baneado, ¿no? el diseño. Otra cosa que también ocurre con los pontones, van a estrecharse la entrada del pontón, se va a volver más ovalada de lo que ha sido hasta ahora, y la FIA exige que solo sea para enfriamiento. Es que, claro, al tener un canal abajo, ahora yo podría intentar hacer ciertas triquiñuelas, y aparte de como se hace normalmente, lo habéis visto ahora estos últimos años en las entradas de aire superiores para la toma del motor, que hay varias divisiones y el aire entra por el centro para alimentar el motor, por los laterales para enfriar ciertos elementos, etcétera, ¿no? Pues en los pontones ahora se podría hacer lo mismo. Si yo tengo unos canales inferiores, yo podría utilizar parte del área de entrada del pontón no para enfriar, sino para mandar ese aire a alimentación del canal, o mandar ese aire más que para alimentación del canal, para sellado del canal por la parte superior.
Yo podría intentar hacer también otra serie de cosas. No, la FIA obliga por normativa a que la entrada de aire sea exclusivamente para enfriamiento de los radiadores de agua y de aceite del motor. Ya veremos a ver luego el posicionamiento de los radiadores si no permite hacer ciertas cosas. pero eso ya sería otro cantar. Además, no se van a permitir el uso de turning vanes, no se va a permitir el uso de las famosas persianas venecianas, como se les llamaba, de esas famosas platinitas que se colocaban en los laterales del monoplaza, que también servían para publicidad y ese tipo, y direccionadores de flujo, ni generadores de vórtices que se usaban en la parte superior del pontón. Es decir, la FIA quiere que toda esa zona del pontón, entrada y demás, esté totalmente limpia de aditamentos aerodinámicos y que solo sea el pontón exclusivamente. Y esto aquí. Vamos a ver ahora la otra zona lateral. Ahí tenéis, ahí he dibujado en rojo y en azul la diferenciación de la parte superior del fondo. El canal va a ir por la parte interna de ese fondo y además la FIA, como tiene en cuenta, como me has dicho, me has preguntado antes, la problemática de que pudiera haber una entrada de aire de la parte de fuera, a pesar del uso de las pletinas delanteras que generarían esos vórtices que darían más energía al aire que va por la parte inferior. La FIA va a permitir el uso de una especie de labio de spoiler. Este año habéis visto en los fondos, en el borde del fondo plano, cómo se colocaba, unos equipos doblaban el fondo de manera que se elevara un poquito por encima, un par de centímetros a lo mejor, o menos, por encima del fondo. Otros equipos colocaban directamente unas pletinas a lo largo, o sea, en posición longitudinal a lo largo del fondo para tratar de dividir el flujo agua arriba, agua abajo y que no se mezclaran. Pues la FIA ha previsto eso y entonces va a permitir el uso de una especie de labio en esa parte, ¿no? En la parte exterior del fondo, para que el aire que va por arriba no trate de entrar en la parte inferior. Pero la FIA, que conoce muy bien a los equipos, pues va a permitir un fondo que solo tenga 6 enganches. Solo va a poder tener 6 enganches a lo largo de esa pletinita o ese labio, incluso aunque el labio fuera parte del fondo que lo hemos doblado hacia arriba, va a permitir que solo sean 6 brackets de unión, 6 enganches por cada lado. Además solo va a poder tener 5 milímetros de grosor. Y el radio de acuerdo con respecto a la línea del fondo solo puede ser de 2 milímetros. Es decir, está delimitando muy mucho cómo tiene que ser esa pieza, precisamente para que no haya gente que empiece a hacer cosas raras. La separación de los enganches no puede ser mayor de 50 milímetros entre sí. Es decir, cada enganche, si son 6 enganches, yo solo puedo separarlo hasta un máximo de 50 milímetros. Lo que no exige es que sea simétrico, sino puede ser que yo tenga 3 enganches un poco más juntos y los otros 3 un poco más separados. O 2 y 2, o ya depende de lo que los equipos quieran. Y ninguna dimensión podrá ser mayor de 60 milímetros de longitud. Ni el alto, ni el largo, ni el ancho puede ser mayor de 60 milímetros de longitud. De hecho, el largo está limitado a 40 y las otras dos dimensiones a 60 milímetros. Así que bastante delimitado. Y entiendo que sea así porque los equipos podrían aprovechar para usar esa pletinita, como se ha usado hasta ahora, para generar vórtices. Y la FIA lo que no quiere es que haya efecto lavado y que por lo tanto el coche de atrás no se pueda pegar tanto por culpa de esa generación de vórtices exteriores. Lo de siempre. Efectivamente. Y por otra parte, bueno, el tema del difusor, luego, bueno, del final del monoplaza, luego ya lo hablaremos más adelante, pero quería simplemente en comparación con el Panoff, simplemente voy a hablar para que veáis los dos canales principales, que los tenéis ahí en la parte central, que vendrían desde la parte delantera, son los que desde que entra hasta que sale. El difusor va a ser un poco más alto y luego veis adicionalmente como otros dos pequeños canales, ¿no? Podríamos llamarlo. Básicamente es para aislar ahora que no se va a poder colocar delante de las ruedas traseras
piezas, elementos, etcétera, que modifiquen el flujo en esa zona, entonces la FIA sí va a permitir poder aislar los dos canales, la salida de los dos canales con respecto al aire sucio que generan las ruedas delanteras mediante esos aditamentos que estáis viendo a los lados del difusor. ¿Para qué? Pues para que ese aire sucio que genera la rueda trasera no moleste al aire que está saliendo de los canales por la zona del difusor, y así el coche pues sea más eficiente. En realidad, si ese aire contactara con el aire que está saliendo de los canales inferiores, aumentaría la presión en esa zona, y lo que ocurriría es que el Venturi que se genera en la parte delantera sería un poquito menor. No es que el efecto suelo dejara de funcionar o que el coche entrara en pérdida, no pasaría nada, pero sí es verdad que el Venturi sería menor y por lo tanto el coche pues generaría menos apoyo aerodinámico, y eso sería un problema. Entonces, ya digo, se colocan esos dos aditamentos que se le añaden para generar una separación entre ambos y que al final pues no haya ese problema. Si hay alguna duda, que yo voy hablando y me No, embalo. que ha empezado Sergio con el Dakar, dice. Ah, bueno, pues no, ya nos queda poquito. Ya sí que es verdad que nos queda poquito. Por último, estoy enseñando esta foto del año 2005 porque es lo que he dicho antes, como los sidepods ahora tienen que tener una forma determinada y por obligación los canales van a hacer que sean más estrechos, hay un problema con el calor. Ese calor hay que sacarlo de ahí dentro. ¿Cómo lo saco? Pues las branquias son la solución más eficaz. Pero las branquias no estaban permitidas en temporadas anteriores. Vuelven las branquias. Así que el año que viene, no sé si en todos los circuitos, no sé, realmente en los circuitos donde se prevea que haya más calor, se van a ver de nuevo esas branquias. Vale, No van a ser como esta, ¿eh? Van a estar delimitadas un poquito porque la superficie que pueden ocupar van a ser de 0,15 metros cuadrados. Estamos hablando de una cosa irrisoria, pero sí suficiente para que puedan evacuar el calor. vale. Las branquias no ensucian el aire. Sí, pero la branquia, lo que ocurre en este caso es que como el coche va a funcionar sobre todo potenciando el efecto suelo, el calor, el aire caliente, por física simple, el aire caliente siempre asciende, por lo tanto la afectación va a ser mucho menor que si tuviéramos un coche de otra índole o de otra característica. Entonces al Vale. final, como además va a ser pequeño y la FIA ha delimitado muy bien la zona en la que deben de estar colocadas las diferentes áreas de colocación, ¿no? Y sobre todo la superficie que ocupen, no va a afectar tanto a ese flujo. Lo que sí, y eso sí seguramente la FIA debería de haberlo tenido en cuenta, porque si hasta yo me he dado cuenta, la FIA seguro que se ha dado cuenta. Y el uso de branquias y el uso del aire caliente puede hacer que cambie también la corriente de aire que va, el flujo de agua arriba del vehículo. Y me explico, con el aire caliente se puede jugar para que se generen ciertos canales de paso. Es decir, para yo obligar al aire frío a pasar por ciertas zonas en vez de por otras. Entonces realmente esas branquias se pueden orientar y se puede modificar dentro de un orden esa orientación para que el aire caliente ascienda hacia una zona y no hacia otra. Y así el aire frío que va por esa zona pues pueda viajar a otras áreas donde yo lo necesito más y hacerlo de una manera más sencilla. La FIA debe de tenerlo en cuenta, así que esperemos a ver lo que ocurre luego durante la pretemporada, pero va a ser también otro tema de debate porque seguramente habrá equipos que utilicen las branquias de una manera, la coloquen en un sitio, otros equipos las colocarán en otro sitio. Va a ser interesante observarlo y ver qué sucede con eso, porque realmente sí es verdad que no van a modificar el hecho de que el monoplaza va a seguir generando su carga aerodinámica de manera normal, pero sí puede modificar el comportamiento del monoplaza en ciertas curvas de alta velocidad y hacer que algunos coches tengan un plus que otros no lo van a tener. Así que eso va a ser también muy interesante. Y otro detalle también con la normativa con respecto al equipo Alpine
concretamente, es que el hecho de esa joroba famosa que llevaban este año, que por cierto, y por si alguno todavía no lo sabe, lo dije ya a principio de temporada. El hecho de que lleven esa joroba no significa que el coche sea menos, es decir, que tenga peor aerodinámica o que tenga una resistencia aerodinámica mayor. El hecho además es que durante la temporada han sido coches que han sido bastante rápidos en punta, en circuitos con largas rectas. Así que realmente no significa eso. Tiene otros problemas. El coche ha tenido problemas y problemas serios, pero no han sido, o digamos que la culpa mayoritariamente no la ha tenido esa joroba, sino que han sido otra serie de detalles y de cosas. El caso es que este año se permite en la zona de máxima altura del vehículo que la anchura de la tapa de motor pueda llegar hasta los 900 milímetros. Por lo tanto, Alpine podría seguir usando esa configuración de joroba, ya no solo por los radios que he explicado antes, sino también por esa anchura que se permite. Y otro detalle que le va a venir bien a Mercedes y a Aston Martin, curiosamente a Aston Martin también, son los blisters, esos que se vieron tanto en pretemporada como luego ya iniciada la temporada, para colocación de diferentes partes de la unidad de potencia. En vez de ser una etapa motor continua, tener esos bultitos que se veían, ¿no?, este año, la FIA ha decidido que se pueden usar porque no afectan en exceso a lo que es el flujo de aire, es decir, no va a producir que ese flujo se vaya hacia afuera y por lo tanto haya problemas otra vez con el coche de detrás. Porque además la FIA ha modificado el tamaño máximo que van a tener, los radios, etcétera. El máximo solo podrá asomar como un máximo de 50 milímetros. Es decir, con respecto al plano de mi tapa de motor, el blister solo puede asomar hasta 50 milímetros máximo. Y los radios de acuerdo con respecto a la tapa de motor tienen que ser de máximo 20 milímetros. No pueden ser mayores. Entonces, digamos que van a ser esos bultos menos prominentes de lo que han sido este año, pero permite la FIA usarlo igualmente como lo han estado usando hasta ahora. Y de momento, pues ya lo que es el cuerpo de monoplaza, lo más importante creo, está ya prácticamente comentado. Ya digo, sobre todo el cambio principal, que es el uso del efecto suelo, propiamente dicho, ya con mucho más potenciado de lo que ha estado hasta ahora. Esto por aquí. Y ya digo, la fisonomía de los monoplazas va a ser parecido a lo que se está viendo aquí, lo que es la base, pero luego va a haber muchos detalles que van a cambiar. Los endplates, la forma del ala trasera. El DRS sí se va a usar. Luego ya en la última parte lo explicaremos mejor, pero ya digo. Y luego la zona del cockpit, lo que son las protecciones laterales del piloto, también van a sufrir ciertas modificaciones para precisamente intentar que ensucien o estorben menos el aire. Y ya digo, principalmente van a ser esos los cambios que van a sufrir los monoplazas este año, perdón. Y ya está. Y lo más importante va a ser eso, sobre todo esos detalles. Los pontones, las branquias, los radios de acuerdo que cambian, ahora pueden ser más, digamos, pueden abrirse más, y las alturas mínimas exigidas siguen siendo las mismas. Y creo que no se me olvida ningún detalle más. Muy bien. Pues habrá que hacerle un raid a Sergio, ¿no? Pues sí, habrá que hacerle eso, vamos a ver. Que ya aprendí. Creo que aprendí a hacerlo, pero no estoy muy seguro todavía. Pero eso lo hacemos en un momento. Bueno, si surge alguna duda más mientras, o si ya, pues vamos despidiendo. Y ¿dónde estaba esto? Iniciar aquí. Bueno, pues voy a iniciar el raid. Y nada, encantado de haberos tenido otra vez hoy por aquí. Muchísimas gracias, Charlie, por la presencia. Un placer. Y espero que esté un poquito más claro las cosas. Luego ya en la pretemporada, cuando ya los coches salgan, ya iremos viendo realmente qué Claro. es lo que
todo esto son indicios y cosas que va sacando de la norma, pero realmente hay mucho más intrínseco. Entonces vamos a iniciar. Pues voy a iniciar el raid. Yo me voy despidiendo por si acaso esto se corta. Y muchísimas gracias, chicos. Y espero volver a veros por aquí. Un abrazo, Jero. Muchísimas gracias, Charlie. Chao.